Olis. Hola, 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 buenas y santas, como dice Aguantar Rey, que está ahí en el chat firme junto al pueblo. Hola, ¿cómo estás? 24 del 7 del 2023. Ya me estoy volando en locutora de Radio Nacional. Bienvenidos, 24 del 7 del 2023, siendo las 18:05. Espera, te digo la temperatura. Y ya ahí el ISER directamente me da el honoris causa. Pará. Temperatura actual. Igual, ya estoy pidiendo el título de donador y la verdad es que estas cosas las suelen hacer los productores antes de que empiece el programa. 24 de julio del 2023, siendo las 18:06 en toda la República Argentina, 11 grados la temperatura, 72% la humedad, el viento 21 kilómetros por hora, ráfagas de 21 kilómetros por hora, probabilidad de precipitaciones. La calle de Dicción justo no fui. Es del 1%. Hoy no hay lluvia, gente. Sí, me volé en Radio Nacional. ¿Puede ser? Me salió verosímil. Si te digo que trabajo en Radio Nacional, me crees. La verdad, sí, tienen un carguito. Comi. Antes de que cambie el gobierno, porque después si no, saben lo que pasa, ¿no? Pasa dónde vamos a terminar. Mira, no toquemos el tema. No toquemos el tema, gente. ¿Cómo están? Bienvenidis, bienvenidas, bienvenidos. Yo estoy un poquito impactada con el temita fechil, con el temita... tenemos un tema con el graph. Gracias, Aguantar Rey. Tenemos el graph viejo del otro día que vino para los papas. Tenés razón. Lo vamos a cambiar. Así. Chic. Muchas gracias, Aguantar Rey. No me había dado cuenta que tenía el graph de la semana pasada que estuvo Falopapas, que lo amamos, un capo total, desde Miami, contándonos de su obra. Oiga usted, es las 18:06. No me gusta la gente que llegue tarde. Ah, claro. Última vez que pase Gonza 06 minutos atrasada. Vos muy equivocada. No, y yo encima soy, con el tema de la puntualidad pesada, Gonza Indy, pesada, me pongo mal. Odio a la gente impuntual. Yo soy, miren, ayer fui a comer con mi hermano a un restaurante que está como medio escondido acá en la ciudad de Buenos Aires. Está como en el barrio de la Paternal, ahí en el límite. Y está como muy escondido y está puesto en un lugar que era una panadería muy, muy vieja, que los tipos la compraron y en vez de decorarla de nuevo, reciclaron toda la estética que ya tenía la panadería. Tiene los hornos conservados, todo bueno, muy hermoso. Pero claro, está en la loma del peludo, como dice Dorina, allá donde Judas perdió el poncho. Está el restaurante. Mi hermano me dice, 2:30 nos vemos ahí. Está a 50 cuadras de mi casa el restaurante. Yo me puse auriculares, me puse un podcast y me fui caminando las 50 cuadras, porque había solcito, y llegué 14:26. Mi hermano siempre me dice que nosotros nos reímos porque somos los dos muy puntuales, y le digo, mira el nivel de puntualidad, que vos me dijiste que yo estoy 2:30, y yo me vine caminando 50 cuadras y calculé y llegué 26. O sea, lo mío es récord Guinness, chicos, récord Guinness. Y me fui todo el camino, caminando por la Juan B. Justo, le pegué derecho, que está cerca de mi casa. Agarré esa avenida y le pegué derecho escuchando un podcast que paso a recomendar sobradamente. Quizás después algún contenidito ahí para Twitter o para alguna plataforma, así lo ven con más detalle. Pero el podcast oficial de Spotify de la vida de Piti Álvarez, Intoxicado, es una hermosura, chicos. No saben lo lindo que es. Muy, muy lindo. Son varios capítulos. No me acuerdo exactamente. A ver, lo tengo acá en la mano. Porque lo venía escuchando, porque todavía no lo terminé. Son varios capítulos. Ya les digo cuántos. Vamos a ver acá. Vamos a buscar Piti Álvarez. Piti Álvarez. Son 6 capítulos. Largos, 6 capítulos de 25 minutos, media hora. Andan por ahí más o menos. Algunos más largos, sí, media horita. Se llama... ay, Dios, odio tener ese vicio de decir... me vas a disculpar. Intoxicado, el caso de Piti Álvarez. Esto, obviamente, que es una cosa que se me ocurrió a mí recomendárselas. No hablé con nadie de los creadores, no tengo idea. Le mando un shout out a la gente que sea que lo haya hecho. Intoxicado, el podcast documental que se sumerge en la vida de Piti Álvarez, un músico carismático y talentoso que terminó preso por asesinar de 4 balazos a un hombre. Además de profundizar en el caso policial, el recorrido retrata la vida intensa y tormentosa del Piti, desde sus orígenes con Viejas Locas en los 90 hasta sus días en un pabellón psiquiátrico en Ezeiza. El caso también expone las fragilidades institucionales para contener las adicciones y los trastornos de salud mental. No saben lo que es, chicos.
es hermoso. O sea, arranca, el primer capítulo arranca con el día que ocurre el hecho por el cual él termina preso, el homicidio. Ese es el primer capítulo. Y luego arranca a contar desde que él está en la secundaria. O sea, vuelve en el tiempo y vuelve a empezar desde que está en la secundaria, forma viejas locas y todo el camino. Muy interesante. Hay como todo un análisis coyuntural del barrio en el que vive, de la época histórica de la Argentina, del flagelo del Paco, de cómo aparece el Paco en Argentina, de sus adicciones. Es hermoso y te hace también entenderlo al Piti. Hablan con los familiares del chabón al que mató, con las hijas, y creo que la esposa, que en un momento hablan de adicciones y es muy interesante porque ella dice, yo lo entiendo al Piti por el tema de las adicciones, porque mi hermano estaba igual, como... Hay una sensibilidad incluso de la gente que termina una tragedia con el muerto, el padre y el hermano. Y como una... Muy, muy interesante, realmente muy interesante. Hola, Pebensaurio. Y también como una cosa de que a mí me interesa mucho. Ustedes saben que este tema me interesa, aunque me funen en internet cada vez que lo quiero tocar, porque a la gente no le gusta verse la cara con la realidad, que es el tema de la salud mental en los músicos y concretamente que el público del rock ha festejado y ha incentivado a que los músicos tengan este tipo de prácticas hasta que se mueran o hasta que terminen como el Piti Álvarez. Entonces, bueno, también hace un análisis como del entorno de él, que él no solo tenía un problema muy severo de adicciones, sino que tenía un entorno que le favorecía todas estas cuestiones. Es muy, muy interesante. Así que me fui derechito escuchando el podcast, que se los recomiendo un montón. Tremendo el podcast de Piti. No, tremendo. Y lo narra el chico este de Ocupás. El negro de Ocupás. ¿Qué dice el negro? ¿Puede ser? ¿Cómo se llama ese actor? Párenme, vamos a hacer la búsqueda. ¿Ah? No, ¿cómo se llama este hombre? No es el negro Pablo, es otro. ¿Cómo se llama? A ver, alguien me va a saber decir en el chat. Vamos a poner podcast Piti Álvarez. Porque me lo dijo mi cuñada. Y cuando me lo dijo, Diego Alonso. Cuando me lo dijo, es como que ahí... ¿viste cuando le pones cara a una voz? Que es como que cobra 3 dimensiones. Es muy loco. Él es, miren, se los voy a mostrar acá. A ver, vamos a hacer así, Chrome. Vamos a decirle que me tome esto. Él es el narrador. Y tiene una voz súper, como muy grave, con mucho cuerpo, que te llena. Está muy linda la voz que tiene. Pero además tiene, más allá del color de la voz, que es muy lindo y colabora mucho, el pollo, eso, el pollo. Tiene 2 cuestiones. Una, que es actor. Entonces, cuando tiene que interpretar o decirte cosas que por ahí son un poco más sensibles, te mata. Hay un momento en el que se pone a hablar como de Homero y toda esa parte, me mató. O incluso hay un momento en el que él lee una carta que hizo circular Piti Álvarez en un recital en el que él confiesa que es adicto al Paco. Circula una carta por el público y el pollo la lee en voz alta y la interpreta. Te destruye. O sea, entonces tiene el color, la interpretación, y otra cosa que tiene a favor es que en la cultura popular a nosotros se nos quedó como pegada la voz de este hombre con Ocupás. Como que hizo un montón de trabajos, es un actorazo, pero obviamente que Ocupás es como el más emblemático y es como, pasa cuando escuchás al, ¿cómo se llama? El actor de los simuladores y decís, ay, Santos, ¿viste? Como, más allá de que haya un montón de papeles, hay como algo que te queda. Entonces, claro, él como quedó muy vinculado a Ocupás, y Ocupás está súper vinculado a esta época oscura de la Argentina, crisis económica, debacle, como fin del menemato y crisis del 2001 y de la Rúa. Y que es en esa época justamente donde nace el Paco, que ellos vienen, explican, porque hablan con gente de fundaciones, con gente que se dedica a eso, y gente que está en la villa donde vivía y creció y vivió Piti Álvarez, de la 1114. Entonces, todo eso con el color de voz de él, que es de Ocupás, te metes como en tema y en relato. La verdad que elegidísima la voz, no podían elegir mejor narrador. La verdad que el que tuvo esa idea, háganlo presidente ejecutivo, porque realmente impresionante. Te mete mucho en la narrativa. Así que recomiendo ahí el podcast del Piti. Y me fui un poquito por las ramas, pero igual, bueno, tenemos tiempo, estamos tempranito. Hoy estoy abandonada, no tengo al Pablo Ramuz, no tengo a nadie, chicas, chicos, chiquis. Perdonen que salgo en femenino, después están las ofendidas. Perdónenme.
pero tengo las bolas llenas. Ustedes saben que yo tengo el neutro femenino muy incorporado, chicas. Todas las locas. ¿Qué me dice Gonza? La única justificación de llegar tarde que perdonamos en mi grupo de amigos es la cerveza o el vino. No se puede beber apurado. Me demoré porque estaba tomando una cerveza, Gonza, que llega, tipo, paracaidista, yo venía hablando del problema de las drogas, y Gonza llega a decir, está bien lento, está bien, Gonza, yo te banco. Perdón, y me fui de tema. Esto, no tengo la Ramos y no tengo nadie, estoy solita y no hay nadie aquí a mi lado, porque Pablo vieron que tiene muchos trabajos, él es una estrella del baile, es una estrella de la cosa, de la plop, de los ensayos, de todo eso, y se fue. Ahora igualmente creo que no se había ido a bailar, sino que se había ido al triunfo, gente, porque ustedes saben, Deep Web bonaerense, la perfo de Pablo Ramusi, que vive en el triunfo. Ustedes que se vuelan en bonaerenses y viven en La Plata, o sea, sí son. Pero ¿quién vive en un pueblo de 8 habitantes como Ramusi? Nadie. Entonces, que la vengan a buscar. Anda a buscarla al ángulo, Dardo Rocha. Entonces lo escuché al gobernador, creo que ya lo hablamos de esto, ¿no? Que dijo lo de que somos del interior, que parte de la identidad bonaerense es entender que somos del interior, que no somos un híbrido, que no somos como casi capital. Me encantó. Bueno, cuestión. Hoy tengo invitado, gente, porque no estoy sola. Si bien no tengo a Ramus y no tengo productores, estoy solita y no hay nadie aquí a mi lado. Perdón, salud para Bel. Tengo invitado. Y tengo invitado justamente... Vamos a ver, a chequear si él es realmente platense. Vamos a ver si lo tengo anotado. Porque yo tengo la data de que estudió en La Plata, se lo vamos a preguntar a él. Pero lo que sí sabemos es que es bicho de la UNLP. Últimamente estamos esponsoreados por la UNLP. La verdad que es semejante institución. No es raro que esté catapultando graduados para todos lados y que en un programa de cultura en donde estamos levantando toda la data de cultura bonaerense sean muchos platenses, sean muchos de la UNLP. Aunque me gustaría traer gente de la UNCI también. Hay gente con mucha data, vamos a investigar a ver si podemos empatar un poco porque está el cupo UNLP está un poquito pasado. Lo tuvimos a Falopapa la vez pasada y tenemos hoy a una persona del cine, la comunicación audiovisual. Ahora le vamos a preguntar qué onda con eso, porque yo soy medio burra en el tema y no sé si es lo mismo, si es la misma carrera, si no. Encima me falta la Ramusi acá, que es el experto en estos temas. Así que ahora vamos a ver, vamos a estar con Hernán Courián, que pregunté cómo se pronuncia ese apellido, porque tiene unas consonantes ahí medio dudosas. Ay, no saben, el otro día, hablando de consonantes dudosas, chicos, el otro día me fui al Museo de Historia Nacional, que está acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Les recomiendo, si andan por Capital paseando, ahora que estamos en vacaciones de invierno, se tomaron el tren, se vienen a Capital gratis, pueden ir al Museo de Historia Nacional, que está ahí en San Telmo, que está muy bueno, y tiene una muestra de fútbol, ahora. Y hay un carnet de socio que te muestra, porque es el carnet de socio, para que lo veas. Y el apellido de la persona dueña de ese carnet de socio, nada que ver, chicos. Este último momento en el que me voy por las ramas, pero se los quiero contar porque me dio mucha gracia. La muestra es espectacular. Tenés literalmente ropa que usó San Martín. Literal, real. Puesta en vidrio. O sea que flashábamos con mi vieja, que es profe de historia. Y decíamos, qué loco eso, lo tuvo puesto esa persona. Tipo, lo usó, o había cosas que había usado. Bueno, nada, un flash. Y me encuentro con... Está toda la parte histórica de los próceres, de la liberación de Argentina, etc. La liberación. Ella volada en Dussel. Quiero decir la Revolución de Mayo y etcétera, la independencia, quise decir, no la liberación. Aunque es un poco una liberación. Pero después tiene otra parte que es una muestra de fútbol. Entonces te muestran el carnet y paso a mostrar, para que vean la foto, porque esta explicación viene a que no crean que yo le saqué una foto a un carnet de una persona sin conocerla y estoy difundiendo su identidad, sino que está público. Y el nombre se llama, cito, Asociación del Fútbol Argentino, libre entrada a los estadios, bla, 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 al señor Daniel Eugenio, y el apellido es J-A-S-Z-C-Z-Y-Z-Y-N. Chicos, ¿perdona? O sea, esta River, anda a buscarla al ángulo. Hermano, es mucho peor. Acá hay gente que me dice que se pronuncia algo así como Hasensin, como con la I medio, Hasensin. Yo elijo creer.
no chequeamos, la verdad es que la producción no ha chequeado, pero me impactó las vocales, las consonantes. Y me pasó con este apellido también que viene una consonante medio rara y yo ya dudo. Por las dudas pregunto, porque hay personas que se toman muy a mal que le pronuncies mal su apellido. Mi padre decía Pozzolo y quería poner una bomba, entonces yo lo viví. Así que por las dudas yo pregunto, nos acompaña entonces en el día de hoy y te invito a que vengas Hernán Courián, realizador audiovisual y docente de la UNLP. Adelante, te vas a hacer una vuelta así. Esto es como el juego de la silla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Muy bien, bueno, bienvenido Hernán. Bueno. ¿Cómo estás? Estamos. Muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Bien, escuchando muchos puntos de contacto con cosas que podemos hablar. ¿Ah, sí? Salud mental, etc. Ah, me Proyectos interesa. actuales. ¿Estás en eso ahora? Estamos hace 5 años en Romero, en un hospital psiquiátrico. Con otro... Estamos codirigiendo un proyecto que se llama Dejar Romero y es sobre el proceso de desmanicomalización del hospital, junto al MDR, que es el Movimiento de Desmanicomalización de Romero. Es una palabra súper difícil, esa desmanicomialización. Sí. Es La podemos practicar. Para practicar dicción Sí, está la podemos buena. practicar. Y bueno, es un proyecto que empezó muy lentamente y estamos trabajando, haciendo un trabajo desde el principio a partir de, por un lado, del archivo histórico del hospital, que se creó a partir de, bueno, varios intereses, instituciones, les trabajadores y en particular el documental que empujó esta idea de indagar en esos archivos que nunca, bueno, las gestiones, los gobiernos, distintas décadas, el hospital de 1884, imagínate. Tenés para abarcar toda la historia de la Sí. Argentina y todos los gobiernos de la Argentina. Entonces nada, como proyecto de cine es como súper interesante y potente, complejo de llevarlo a cabo, por eso bueno, nos alineamos ahí dos amigos que hace mucho nos conocemos y estamos bueno en un proceso avanzado de montaje de la película, tiene el apoyo del Inca y bueno... ¿Tiene nombre ya? Dejar Romero. Ah, como el proyecto, digamos. Sí, porque el trabajo sigue la relación entre los trabajadores y los usuarios, como dice la ley actual de salud mental. Pero bueno, desde acompañarlos a las externaciones, los distintos procesos que se dan desde hace muchos años, se aceleró en los últimos años por distintas cuestiones, entre otras el apoyo en salud del gobierno provincial. Y bueno, y todos los trabajos, talleres y el trabajo minucioso que hacen los trabajadores se vio claramente acelerado en este último proceso y un poco nosotros entramos en esa puerta, abrimos y empezamos a observar esos vínculos, esas relaciones, bueno, el vínculo entre, como decía, los usuarios y los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, con una mirada en el tiempo a partir de los archivos también. En los archivos encontramos no solamente las historias clínicas de los ex pacientes en el transcurso de muchos tiempos, de más de 100 años, claro, digamos, pero también cartas, muchas cartas que nunca salieron del hospital. Terrible. Y entonces también hay todo un periodo como de, creo que son más o menos 40 años, donde se sacaba fotos de perfil y de frente apenas los internaban. Y bueno, es todo el trabajo de preservación, porque los archivos estaban en ningún lugar, derrumbados, a puntos de... Bueno, con distintas dificultades. Claro, para evitar que se pierda, digamos, una puesta en valor y conservación un de material los se archivos. perdió, otro no, bueno, y así. Entonces, bueno, seguimos todo el trabajo de preservación que hacen a pulmón los trabajadores y las trabajadoras. Y por otro lado, bueno, empezamos a develar y a construir como historias no contadas del manicomio, las cicatrices, las marcas en esos cuerpos, en ese lugar de represión, de violencia. Claro, porque los manicomios de 1800 encima era una catástrofe. Y todo el siglo XX, ¿no? Con todos los dispositivos de tortura, de control. Bueno, es como, para el cine es un lugar muy interesante, paradójicamente, pero bueno, complejo. Entonces estamos ahí con Alejandro Fernández Mujanco dirigiendo el laburo. Esta cuestión como de Foucault, ¿no? Como del manicomio como dispositivo de control. Es su tesis doctoral, sí, y de la historia de la locura. Y claro, bueno, nada, ese es el último proyecto, estamos hablando de un periodo de 5 años, que es un montón. Pero a nivel realización documental, es un tiempo... Sí, cualquier proyecto de los que hacemos nosotros y nosotras, digamos, como por fuera de cierta cosa más industrial cerrada,
es un trabajo más bien artesanal en el tiempo para, bueno, trabajar, bueno, efectivamente, cuestiones cinematográficas en sí mismas, personajes, estructura, pero después intercambiar entre el rodaje y el montaje y la postproducción se va vinculando y construyendo una película que es como una especie de organismo vivo, ¿no? Que va creciendo a medida que te vas vinculando con eso, con esas relaciones, con esos espacios, con esa memoria que tienen los espacios en este caso, ¿no? Entonces es un trabajo muy lento, muy minucioso, sostenido en el tiempo, para conocer, que te conozcan, para, bueno, no, es un tiempo que hay que dedicarle de cuerpo entero, ¿no? Entonces... Y me decías que lo estaba bancando el Inca, sí. O sea, la financiación del proyecto viene por parte del Inca. Sí, efectivamente este tipo de financiaciones de proyectos tan largos en algún momento aparecen, digamos, en este caso el Inca apareció el año pasado, digamos. O sea, que todo lo anterior lo sostuvieron... Exactamente, por eso digo, en general muchos de estos proyectos tienen esa impronta independiente. Claro. Para sostenerse, pero también para profundizar y efectivamente la cuestión artística es lo que se indaga, ¿no? Y bueno, esa es un poco la necesidad de un tiempo necesario para investigar y profundizar qué está buscando y cómo lo querés mostrar, digamos, que ese es el tema, ¿no? Me parece como interesante ahí como retomar la importancia del rol del Inca como organismo para que este tipo de cuestiones, porque van a ser posibles igual, porque si lo hicimos a la mitad, lo hicimos nosotros a pulmón, pero digo, el apoyo de estos organismos, porque claro, para el mercado, justo hace un tiempo le escuchaba a Cartoon dando una nota, en donde él explicaba por qué el trabajo de él no podía circular en los teatros comerciales, porque sus obras no se podían hacer en el Teatro de la Calle Corrientes, y él decía, mi trabajo requiere una investigación muy larga de 4 o 5 encuentros semanales de investigación actoral y yo no puedo pagar a un actor que corte entradas, lo que implicaría eso. Después necesito, no sé, no acuerdo exactamente en cifras, pero él decía como 2 meses de investigación en el teatro donde vamos a estar. ¿Qué teatro me va a dar ese espacio? Y él explicaba por qué no se podía como sostener en lo comercial. Y digo, este tipo de proyectos que requieren esto, años de recopilación de archivo, de investigación, de construir la narración, que comercialmente nadie lo va a ir a ver. Digo, esta cosa medio ridícula del mercado, ¿no? Que no va a cortar entradas. Entonces, que haya organismos estatales que puedan financiar este tipo de cosas, porque digo, ¿por qué a veces circula esto? Hay que cerrar el Inca porque están haciendo películas que no mira nadie, ¿no? Como esto. No, evidentemente es fundamental y la ley de fomento audiovisual de los 90, digamos, fue muy importante como referencia además de otros países de Latinoamérica, y siempre hay que adaptarlas y transformarlas en otra cosa, bueno, como la ley de medios también, ¿no? Ay, qué lástima. En paz descanse la ley de medios. Hablando de bastantes cuestiones, pero bueno, nada, sí, efectivamente el apoyo del Estado es fundamental por una noción patrimonial del arte es fundamental, ¿no? Y pensar el arte como una investigación, y me parece que ahí el rol del Estado tiene que ser muy activo, efectivamente, ¿no? Y también, bueno, esto, no perder de vista también que se puede hacer cine no solamente en las ciudades, sino en instituciones, en lugares alejados de las ciudades, digamos, hay que fomentar también proyectos que arriesguen, mostrar como no solamente otra modalidad, sino otras cuestiones que quedan muy fuera de determinados circuitos o determinadas temáticas que se pueden poner de moda y que, bueno, que son interesantes para trabajar y que hay que mostrarlas, ¿no? Incluso digo, me parece que hay algo interesante ahí desde como la función, digo, para qué son hechas las producciones audiovisuales. Y leía en algunos artículos, en algunas notas que te han hecho y en algunas cuestiones en tu web, que esto es considerado como un ensayista, ¿no? Como son ensayos. Y yo pienso más desde mi formación y desde mi bagaje como un ensayista, pienso en un texto, ¿no? Pienso en una sentada de posición, en una defensa de ideas, en una articulación de ideas. Digo, y no sabía yo desde ignorancia, yo con el cine soy profundamente ignorante, miro una película, digo, me gustó, no me gustó, no sé del tema. Entonces me sorprendí y digo, ¿cómo es el ensayo? ¿Cómo se piensa un ensayo en cine? ¿Es así también? ¿Es una articulación de ideas? ¿O tiene otro significado, otro uso, otra acepción? Sí, parte de la misma incógnita, que es esto, como indagar determinados temas. Efectivamente, muchos de esos estilos ligados al ensayo tienen que ver con las preguntas, ¿no? Con indagar de manera sostenida en el tiempo determinadas preguntas que arman un camino particular, digamos. Y la idea del ensayo es eso. Perdón, tiene que ver con la prueba y error también, con cuestiones que no tienen que ver con dar las cosas de una manera determinada, sino pensarlas desde múltiples puntos de vista.
pensarlas, escribirlas, narrarlas, contemplarlas. En ese sentido, bueno, claramente siempre hay un acceso como a una modalidad o una forma poética de poder encarar el ensayo, que en varias piezas mías están de manera muy clara, por más que se trabajen algunos temas que pueden ser fuertes, como la salud mental en este caso, o el trabajo anterior que se llama Popurrí, parte de la idea de cierto trabajo sobre la diáspora armenia. Mis orígenes son armenios, mis abuelos sobrevivieron al genocidio armenio. Tenía algunas preguntas en ese sentido Claro. porque vi que estaba vinculado al genocidio armenio. Estaba mirando unos breves como detalles históricos al respecto y me preguntaba eso, ¿cuál es tu conexión con eso? Sí, la conexión, bueno, apareció tarde, digamos, uno nunca sabe cuándo aparece esa conexión con cierto pasado, o puede no aparecer nunca, digamos, en relación. Pero hay raíces familiares, digamos. Sí, exactamente. Hay muchos artistas que, teniendo algún vínculo con determinadas raíces, nunca componen algo en relación a eso. Bueno, esto es un camino más largo de contar brevemente, pero sí, en un momento apareció, fue a partir de un trabajo a cumplirse 100 años del genocidio armenio en el 2015. 2015, ¿no? Propuse un colegio armenio en Valentina Alsina, un colegio mixto en realidad, pero también era de origen armenio, pero se fue mezclando a partir de determinadas cuestiones con otro tipo con estudiantes de todo conurbano, digamos. Propuse hacer un taller de cine sobre esa temática y el trabajo se llama Calle de Cuyás, es mi primer acercamiento de alguna manera al colectivo armenio ligado a la diáspora de genocidio, y el trabajo, bueno, se llama Calle de Cuyás, lo pueden ver, está en línea. Y la segunda parte de ese trabajo, que un poco se conectan, pero sí está más ligado a un ensayo personal, es Popurrí, que está en un circuito, estuvo en el Museo de Cine, estuvo en el CCK, en un circuito que se llama Circuito Chico, para piezas, para piezas así de índole independiente, y quedan 2 funciones en el Centro Cultural Recoleta en agosto. No me acuerdo, creo que es el jueves. Bueno, tengo que agarrar el celular. Porque recién miramos detrás de cámara y nos olvidamos de anotarla. Sí. Hay 2 jueves, está en mis redes igual. Y bueno, ese trabajo también es un trabajo de índole personal, ligado al ensayo, que mi trabajo en particular en relación con mi abuelo, relación afectiva, no es que autobiográficamente se cuente mucho, sí un par de cuestiones. Y es un poco poner la mirada sobre el fenómeno diaspórico a partir de la idea de un paisaje, que para mí es el desierto, que tiene que ver con la caminata de la muerte que se hizo en el genocidio, que tantas personas murieron, 1,5 millones, que mi abuelo sobrevivió en esas caminatas. Era una imagen recurrente, es una imagen recurrente en muchos textos de la diáspora del genocidio armenio. Entonces todas esas imágenes son trabajadas o enunciadas de distinta manera en el trabajo. Y bueno, todo eso compone como un vínculo, si se quiere, personal y poético a partir de determinadas paisajes y miradas sobre algunas imágenes. En particular una imagen que es la única foto que tengo con mi abuelo, a poco tiempo fallecía. Y bueno, las invito a ver esa propuesta en Recoleta. En el futuro supongo también va a estar online. Pero bueno, mis trabajos un poco siempre parten como de cierta idea de tener una mirada sobre la historia, sobre determinados temas, pero siempre de manera personal o de lo microhistoria, construir como esa especie de ficciones de lo real donde uno puede vincular, entrar y salir de determinados temas, pero siempre a partir de determinadas imágenes singulares y particulares, ¿no? A mí me pasa algo con el genocidio armenio, que es que yo, de grande, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo tenía 18, 19 años, venía en el colectivo y vi en una calle, no me acuerdo en qué zona de Capital Federal, que era como un barrio armenio, y decía por todos lados justicia, genocidio armenio. Me acuerdo que dije, ¿qué es esto del genocidio armenio? ¿Qué pasó con los armenios? Que incluso pensé que era, desde la ignorancia, era muy chica, pensé que era algo como, viste, de la época más religioso. Digo, ¿qué es esto? Me enteré como por motu propio y volví a ver en varias oportunidades como personas armenias pidiendo justicia, haciendo como mucho activismo en ese sentido. Recién estaba chusmeando como un poquito más las fechas para no decir una burrada en relación a tu trabajo, cambiando fechas. Y digo, me encuentro con que el término genocidio fue acuñado en relación al genocidio armenio, lo cual digo,
incluso desde la semántica, una cuestión lingüística, como de que se gestó este término en relación a eso, pero que históricamente pareciera, y voy a hacer un uso de la palabra medio poético, como una cuestión de la militancia medio under de las personas que quieren visibilizar, porque en la escuela jamás en la vida nos hablaron de eso, y vos te lo pones a ver y es una tragedia enorme. Se acuñó el término en relación a eso, y en la escuela nunca te lo explican. ¿Hay alguna hipótesis histórica que vos conozcas de por qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no se habla de este tema en las aulas? Bueno, la historia argentina también, ¿no? Muchas veces es invisibilizada, hubo versiones que no fueron las que, bueno, ahí la historiografía y el raconto y la manera de contar y de cómo se cuenta también tiene mucho que ver. Bueno, la diáspora tuvo distintas regiones donde fue más fuerte la comunidad. En Argentina es muy fuerte y, bueno, principalmente en Córdoba y en Buenos Aires. Y hay colegios armenios, hay iglesias, bueno... En la zona de Palermo, de hecho, está la calle Armenia. Claro. Entonces, bueno, dentro de esos ámbitos que yo no participé nunca, porque, bueno, exactamente viví y estudié en La Plata, que hay comunidad, pero más disgregada. Hay muchos lugares donde hay comunidad disgregada, donde se perdió la conexión entre generacional. Bueno, ahí la idea es, efectivamente, cierta idea de resistencia y casi culturalmente presentar esos temas de manera clara para difundirlo, ¿no? De distinta manera, en lo cultural, como acto político cada 24 de abril, que se conmemora genocidio. Entonces las razones son múltiples, digamos, pero bueno, siempre hay algo que tiene que ver con invisibilizar algunos temas que tiene rasgos políticos, y bueno, por eso está bien evidenciar esas marcas de distintos lugares, pero en particular del arte para seguir dialogando con esos procesos históricos, ¿no? De manera personal, otra vez, ¿no? Como me parece que es eso. Hay un autor a mí que me gusta, que dice, como habla de la producción activa de ausencias, como invisibilizar deliberadamente ciertas cuestiones. Sí, exacto. Bueno, claramente, bueno, ahí se vincula otra vez, bueno, el proyecto de Jar Romero, que es este documental que estamos haciendo, bueno, realmente es visibilizar esas marcas, ¿no? Que fueron invisibilizadas por múltiples y variables razones. Y bueno, nada, el problema del cine es cómo trabajar con imágenes a partir de cómo mostrar esas marcas ocultas, digamos. Y a partir de eso, bueno, todas las cuestiones ligadas a la puesta en escena, a la mirada, a la vinculación con el pasado a partir del presente. Bueno, hay también múltiples formas y mundos posibles de contar eso, ¿no? Por eso, bueno, es interesante para mí también volver a esa idea de archivo en los archivos que relataba hoy, porque también trabajar con materiales de la historia permite capturarlos de distintas maneras, pero también evidenciando distintas marcas que ya están en esos archivos, no solamente en lo que muestran, sino en cómo fueron clasificados, en el modo de escribirlos en una historia clínica, en el modo de tachar una palabra o no, en el modo de, bueno, etcétera, ¿no? Que se van viendo en esos archivos en este documental que estamos haciendo. Es interesante la revisión documental, porque es cómo lee una época esos archivos, porque si esos archivos lo hubieran recuperado en el 1900, un historiador tradicional, el conservador, hubiera hecho alguna otra lectura. Pero me hablas de los archivos, me hablas del pasado, del presente, me hablas de estas cuestiones de recuperar la memoria, y veo también que hablas de tu abuelo, la relación con tu abuelo. Veo que hay una de tus trabajos que está vinculado a tu madre, los retratos de tu madre previo a justamente a una internación. Y en ese trabajo hay una cita que me interesaba, que a ver, la tengo por aquí. La mano tiene la cámara tiene la imagen, pero el ojo lo olvida. De hecho, el título es Memoria, ¿no? De ese trabajo. ¿Cómo atraviesa la memoria tu obra? Porque lo repito, veo que se repite. ¿Qué relación tenés con la memoria y la intención en tu trabajo? Bueno, es una pregunta grande. Vamos a hacer. Te voy a dar una respuesta muy pequeña a preguntas muy grandes. No, me parece que al menos mis propuestas siempre parten como de cierta
particularidad que tiene que ver con esto, hacer visibles ciertas cuestiones invisibles, que a veces tienen que ver con espacios, puede ser un paisaje, puede ser un personaje, puede ser un retrato, pero las primeras preguntas tienen que ver casi a nivel como haría un pintor o un fotógrafo, cómo indagar y cómo devolver una imagen que tiene ciertas cuestiones que te llaman la atención. Entonces, bueno, eso. ¿Cuál es cómo trabajar una imagen que esté cerca de eso que te está indagando, que te está preguntando, que te está, bueno, otra vez, que hay algo ligado al deseo de obtener esas imágenes? Me parece que ahí el motor es claramente cierta incertidumbre o ciertas cuestiones que están ligadas a trabajar imágenes a partir del deseo. Entonces, esa idea de la memoria y de la singularidad a partir de determinadas imágenes particulares está dada por esa curiosidad. Me parece lo que tienen los trabajos es jugar y jugarse en la curiosidad de empezar a explorar las imágenes como algo desconocido, ¿no? Sea el retrato de mi madre, sea un paisaje, sea la puna. Y en ese juego con lo desconocido aparece cierta idea de lo performático, muchos trabajos que empiezan a articularse a partir de traer cerca algo que efectivamente en esa especie de laboratorio de traer cerca de lo que está lejos, empezar a jugar con imágenes, con retratos, con fotografías. A jugar es literalmente, ¿no? Empezar a tocarlas, a recortarlas, a pegarlas, a vincularlas. No tenerle miedo en ese sentido a empezar a descubrirlas, a explorar y lanzarse, ¿no? Lanzarse como a esa conquista, si se quiere, inútil por las cuestiones más pequeñas, insignificantes, y en ese espacio también de lo que no se ve, encontrar, bueno, eso, pequeños relatos, pequeñas texturas, memorias en los materiales o en los espacios que un poco lo transmiten, lo reflejan, bueno, eso fue una respuesta general a una pregunta general. Me disparó, tengo como 80 cosas en la cabeza. Más imágenes. Sí, recién hablabas de la conquista inútil y me acordé de un disco de Coafer que me gusta mucho, que se llama La conquista de lo inútil. Ahí van, mira, sí. Muy lindo disco, me encanta a mí Coafer. Y pienso en esta cuestión también como... Perdón, me refería a lo inútil, a lo efímero, a lo pequeño, a lo cotidiano, ¿no? Claro, aquello que se nos pierde quizás en el día a día. Pero me dispara también a la cabeza en esto de, en una época hiperutilitarista, una disciplina que es este tipo de cine como experimental, de imagen experimental, de ensayo, que está como quizás en las antípodas e incluso intenta como rescatar algo de aquello que no puede ser puesto a ser usado en el mercado, ¿no? Como en circular. Es súper interesante que ocurra en un momento o que circula. Por ejemplo, cuando uno de mis trabajos estuvo en la TV pública, es súper interesante porque de golpe, ¿De pronto? Claro, un sábado pasaron el trabajo de la escuela armenia, el 24 de abril o 25 era un sábado, lo pasaron a las 10 o 11 de la noche en la TV pública y claro, de golpe el trabajo lo vieron 300.000 personas. Claro. ¿No? Y no sé cuántos puntos eran de rating, pero 300.000 personas en una sala de cine, o sea, Titanic es, ¿no? No, pero además la posibilidad de lo fortuito, estoy haciendo zapping. Sí. ¿Y esto? Sí, a mí me parece súper interesante el espacio de difusión. Siempre me pareció que la televisión es un espacio, bueno, y ahora es mucho más sencillo con las redes, pero esa potencia que puede tener una TV pública con la programación y también con la preservación, con lanzarse con todo tipo de programación, pero en sí mismo con el cine es impresionante. O sea que, bueno, por eso esto puede ser visto como algo tan singular y especial para determinados guetos o circuitos. Sí, un poco se arma esos circuitos cerrados que también hay que romper, pero es interesante cuando aparece cierta cosa inesperada, como que en los medios se da mucho, como cuando circulan este tipo de obras, suceden otras cosas. Es interesante. ¿Sos de trabajar
independientemente de tu obra, por ahí para otras personas, otros espacios, en producciones más tradicionales, en una peli, en un programa de televisión? ¿Cómo te vinculas con trabajar quizás de algo que no te interesa del todo? No, pero sí, bueno, sí trabajé en 2 series en la TV pública. A partir de, también se había creado un archivo que se llamó Prisma, después se reabrió, le cerró el macrismo, se reabrió. Y también hice una serie, eso fue 2014-2015, y hice una serie de intervención del Archivo Histórico Nacional, determinados temas, cortos que intervenían en material de archivo, ¿no? Y salían por la TV pública, estaban en la página web de la TV pública. ¿Cómo se llama, perdón? Archivos Prismas, están dando vuelta por ahí. Y fueron 24 en un año y medio, 2. Y después para el Bicentenario, el área cine de la TV pública creó Huellas de un siglo, convocó a 3 directores para que también tengan una versión particular de determinados hitos de la historia de Argentina. Y bueno, ahí también hice 8 o 9 capítulos. Eso me parece súper interesante cómo trabajar también. Bueno, en ambos casos tenía que ver la memoria y el archivo. Y me parece muy interesante cuando la TV pública o la televisión, o privada o no, o pública, llama como a artistas o cineastas para un poco que den su versión de algunos temas. Me parece atractivo e interesante. O sea que sí, participé en esas 2 series. Y después en algunos trabajos por encargo del CCK también, algunos cortos. Y me parece muy interesante ese nexo entre lo público y lo privado, o formas de intervención de la esfera pública, digamos, ¿no? Me parece muy interesante. Te veo como súper vinculado con la historia en general. ¿Tenés algún tipo de formación académica o fue una afición que empezaste a meterte en ese área? Sí, tengo una formación académica. Estudié, bueno, antes se llamaba como la carrera de artes audiovisuales actuales. Claro, sí, me refería claro. En historia. No, la historia siempre es como paralela a los proyectos, ¿no? En los proyectos lees muchas cosas, es medio un camino paralelo, o que te vas acompañando de músicas, de libros, de ensayos, que son parte de los abanicos que uno establece para empezar a trabajar, a pensar los proyectos, los temas. Una formación paralela, digamos. Sí, autodidacta. Medio autodidacta, pero quizás sí, en los últimos años, quizás por estos últimos 2 trabajos que tienen que ver con la diáspora armenia, profundicé más, pero siempre leí mucho ligado más a filosofía, estética pero bueno, pero también la literatura, la poesía, me parece es un lugar de conexión muy natural con el cine, ¿no? Eso. Y hay un rol importante, y esto a modo de pregunta, a ver, voy a reformular esto, porque el otro día me pasó que se me ha dado por ver las películas de Almodóvar, una tras de la otra, porque bueno, a veces pasa eso, que me voy a ver una tras de la otra, todas las de fulanito. Me puse a ver de Almodóvar y me puse a ver una que se llama Entre tinieblas, que no la había visto, y la empecé a ver y decía... siento que me estoy perdiendo de algo, no entiendo. Decía, qué cosa rara esta película. Me parece algo raro. Decía, pasan un montón de cosas re extrañas. Le cuento a la gente que no la vio, que es una película que transcurre en un convento, en un grupo de monjas, pero que son monjas que de la nada agarran y se empiezan a inyectar heroína y siguen hablando como si nada, ¿no? Como cosas que aparecen muy extrañas. Y yo decía, qué raro, me estoy perdiendo de algo. Entonces le escribí a Nati Maldini, una colega cineasta, que hace poco hizo una película muy, muy linda que recomiendo que la vayan a ver. Y le digo, Nati, a ver que me puede ayudar con esto porque yo siento que me estoy perdiendo algo. Yo siempre hago eso, peco de ignorante y le pregunto a alguien que sepa. Y me dio como algunas notas de contexto de fin del franquismo, de los 80, de España, de como cierta crítica a las instituciones. Digo, claro, hay una pata de contexto histórico que es muy relevante para la película, como para las películas. Entonces, mi pregunta va para que conversemos un poco sobre la importancia de conocer la historia para poder como darle una dimensión más grande a tu obra. Sí, es ineludible, me parece que el tema, bueno, es eso, también es interminable, digamos, si querés abarcar siempre lo macro, pero sí es interesante
en eso sí, en lo académico, con mi formación es fuerte, de pensar a partir de cierto marco algunas cuestiones, digamos. Eh, de todas maneras hay un momento que eso efectivamente creo que pasa como a otro piso o a un camino paralelo y que las decisiones artísticas tienen su propio sistema, digamos, que incluso pueden ser completamente aleatorias y hasta artificiales, digamos, esas decisiones. Pero, pero bueno, sí me parece que es súper interesante estar atento a lo que circula en esos temas que nos atraviesan eh, de distintas áreas de conocimiento, qué sé yo, pero para mí yo siempre siento que es un camino paralelo, digamos, que no es una cosa lleva a la otra, pero sí que te acompaña y te estimula y bueno, eso. Cada proyecto me parece que es singular, no tengo un sistema ni un estilo propio en ese sentido. Estar atento como a la forma es un poco, es eso, a la forma que pueden plantear ciertos temas que son tienen como líneas históricas más claras. Bueno, esto, un psiquiátrico, la diáspora. Claro, creo que el del psiquiátrico Claro. es emblemático, ¿no? Si Sí. recupera el archivo ahora, tiene un resultado que Sí, y también tiene ese tema, digamos, como una especie de un proyecto grande en ese sentido, difícil de abarcarlo, digamos, porque tiene como también muchos lugares comunes, el cine se ha metido ahí desde cierto lugar estereotipado en general, entonces bueno, es muy interesante todo lo que pasa con lo ético en ese tipo de proyectos, pero por otro lado lo ético solo por sí mismo no hace una propuesta. Quizás la puedo hacer hasta más dura, ¿no? Y bueno, es muy interesante en eso que sea un proyecto codirigido y los debates están siendo muy ricos de la etapa de montaje en relación a eso. Bueno otra vez, qué mostramos y cómo, pero también la película es una película. Tiene situaciones, tiene escenas, tiene personajes, tiene tensiones, tiene algo que estamos trabajando mucho con la montajita, tiene climas. Bueno, ¿cuáles son los climas de un hospital que se está desarmando? Bueno, una sala vacía, una sala a partir ¿es de... un documental o es bioficción o ambos, bueno, híbrido? efectivamente, el docu- los- lo que, las propuestas que yo en particular hago, pero en particular esta es la de dejar Romero, no es una noción de documental a nivel como género definida puro y duro, sino que hay coletazos de un cine de lo real, si se quiere, ¿no? Que es estar en vínculo con lo que sucede y estar atento, si se quiere, de cierto cine observacional, pero también componerlo con las herramientas que necesite. Por ejemplo, bueno, el archivo es un archivo que efectivamente existe, pero también hay una lectura de eso y hay una apropiación de ese archivo, hay una intervención estética, política, efectivamente, pero bueno, cada imagen tiene decisiones que es un recorte de eso que estás filmando, efectivamente. Entonces, bueno, todo documental tiene elementos de ficción, ¿no? Claro. Entonces, en algún punto está narrado. De sí, alguna manera. entonces por eso son trabajos que confían en la apertura, pero también en esa idea de lo real, de que se van enlazando y combinando y componiendo a partir de una mirada o de múltiples miradas que construyen ese mundo, ¿no? Entonces, me parece que es lo interesante, cierta inestabilidad que propone un cine en lo real frente a cierta idea como más controlada de un cine documental más acotado, ¿no? Como más formateado. Como entrevistas que estamos acostumbrados a ver en Netflix. Exactamente. Ay, leí una nota que te habían hecho y usas una palabra que acá la traté de guardar porque me dio mucha curiosidad porque la verdad es que no... a ver, acá está. Leía que usas la palabra crisálida, estado de crisálida, para hablar de tu obra. ¿Qué quiere decir crisálida y cómo es que la estás usando para hablar de tu trabajo? Bueno, esa es una entrevista que es bastante larga. Recomiendo que la vayan a leer, yo la leí y vale la pena. Es una entrevista... Me costó leerla, es complejo es densa. lo que narras, que estuve como leyendo. Es densa, sí. Bueno, que me hizo un colega realizador, se llama Gustavo Lupo. Por eso es difícil de leer, porque hay gente que sabe mucho de un tema, entonces uno está como... Es como leer un texto académico, me gustó. Y claro, es eso de la entrevista de un amigo que es videasta, cineasta, docente y conoce toda mi obra, entonces fue como una entrevista muy interesante, pero bueno, densa, supongo, para los que lo lean y las lean, pero es interesante porque, bueno,
está publicada en mis redes en relación al estreno de Popurrí, que es mi último trabajo, y un poco empezamos a desglosar cierta cuestión que Gustavo me preguntaba en relación, comillas, a mi estilo. Entonces, bueno, fuimos armando esas ideas. Está muy bien, es como una foto de tu trabajo. Para los que estamos recién, que no te conocíamos, está claro, muy bueno. y en la idea de empezar a enunciar o a descomponer o a desentramar ese estilo, hay algunas cuestiones que se van repitiendo, se toman la posta en los trabajos. Y esta idea de crisálida es la idea de la mariposa en tren de formarse, ¿no? Del capullo. ¿Eso quiere decir crisálida? Sí, del estado de composición cuando aún no es nada, pero está a punto de ser. Quiero aclarar que yo deliberadamente no busqué qué significaba, no es porque sea vaga y podría haber googleado, quería que me lo explicara él, porque después me carga. Fíjate, ven. Y no, me parece que era una imagen, bueno, es una imagen bastante utilizada en algunos campos, pero me parece muy clara, digamos, eso que está a punto de aparecer, pero también de que puede invisibilizarse, o hay que tomar una postura y una relación y una cercanía para poder capturar eso que está a punto de emerger y volverse visible, ¿no? Y un poco lo que definimos en la entrevista, que el estado de mis trabajos se quedan ahí entre esos dos mundos, una especie de hueco entre lo que es visible y lo invisible. Algo que está por pasar, sí, pero que a la vez tiene una identidad en sí mismo, porque la oruga es algo. Es algo sí, que está por pasar, pero a la vez es una oruga. sí. Como... Y además eso, que tiene su temporalidad y su forma de en la oscuridad crear vida. Como es esa imagen de lo que está a punto de aparecer, es un fósforo en una inmensidad de oscuridad. Esa idea del fuego, del fósforo, que la trabajo casi retóricamente en Popurrí, es interesante, como vincularte a partir de un chispazo, ¿no? con el mundo. Puede ser mínimo, insignificante, pero es un chispazo. Un poco esa idea. Es interesante, me interesa como la metáfora de la mariposa, porque además es como algo que quizás vos lo ves y está muriendo, pero a la vez está como dando a luz algo impactante, como una especie de Big Bang, ¿no? Como estoy muriendo, pero a la vez el nacimiento de algo hermoso y hasta pirotécnico, si querés, como la potencia de lo que es gris, de lo que es un gusano, y de pronto esa cosa medio pirotécnica. Muy bien. Sí. Me interesa mucho. Sí. Entonces, me decías como esta crisálida y la conexión como entre las obras. Entonces, ¿consideras que hay como un macro sentido en tu obra? No. No. Bueno, sí, además son cosas muy distintas ahí adentro y de todo. Hay combates, hay luchas ahí adentro de definiciones, de enunciaciones, incluso de cuestiones poéticas que son distintas. Bueno, como mi tesis de grado desde el año 2000 pasó, bueno, por eso la entrevista es tan densa, empezamos a trabajar sobre la filmografía una a una, entonces bueno, ahí adentro hay de todo y no hay nada fijo, ¿no? Como que hay algo de eso que... No hay un multiverso Gourean como Marvel. Multiverso artesanal, lento. Y entonces, bueno, sí. Me parece interesante en relación a la entrevista es como pensar con imágenes, digamos. Por eso apareció esa idea de la crisálida. Me parece siempre mucho más preciso pensar en imágenes y empezar a preguntarle a esa imagen algunas cuestiones. Entonces no podría definir a partir de una imagen lo que hago, digamos. Claro. Sino de múltiples cuestiones. Sí hay algunas acciones, lo del chispazo me parece que apareció un popurrí mientras lo estaba haciendo. Hay una cita, bueno. Pero bueno, hay algunas imágenes que sí retomo. Bueno, el caso del desierto, el caso del polvo, no sé, determinadas materialidades de las imágenes. Algunas imágenes que te sacan poesía. Claro, que a mí me interesan en particular, que me fueron repitiéndose. Hay algo en la naturaleza muerta que se repite, de trabajar con objetos, con animales, con aves, con frutas, con cuestiones que tienen que ver con mostrar eso que tiene memorias ocultas para mostrar, ¿no? Un poco es esa idea. Puede ser completamente lírico,
o en este último caso de dejar Romero, es contemplar a los otros, ¿no? Para encontrar un vínculo y una relación con eso que sucedió ahí, ¿no? Me hablabas como esto de pensar en imágenes y me interesa como hacerte alguna pregunta sobre cómo empezás a trabajar, porque digo, empezás, grabás con alguna chispa en la cabeza y después ensamblás, o vas directamente a buscar lo que tenés en la cabeza, cómo el orden de aparición, o es como en conjunto, el grabar, el filmar, el narrar, el montar, estás grabando todo el tiempo. Digo, conozco gente que está como, que es ensayista o documentalista, está graba todo, algún día me va a salir para algo. ¿Cómo te vinculas con eso? Bueno, es muy caótico. Cada pieza o obra tiene como su modalidad, digamos. Pero bueno, muchos trabajos fueron hechos fuera de las ciudades, con la sensación de tener que tomar un tiempo particular para poder entrar como en ese, comillas, viaje, que significa vincularte con un paisaje, puede ser en la Pampa, puede ser en la Puna, puede ser en distintos lugares. Siempre hay algo de eso de la exploración de un espacio-tiempo determinado, que en muchos trabajos necesité eso, literalmente irme a lugares a través de determinados temas, pero que implicaba una relación personal y aislada con determinadas cuestiones. Entonces eso, como sí, hay algo de, lo que sí hay algo de una forma más laberíntica y de ir encontrando pistas, pero también imágenes como conectores, que tiene que ver con ir escalando, ir dimensionando a partir de lo particular, de lo simple, de lo inmediato, ¿no? De hacer una experiencia con imágenes y tiene que ver con esto, con lo que puedo tocar cada vez más cerca. Y en eso, bueno, siempre hay un vínculo muy sensible o particular con la forma de hacer eso, que en general tiene que ver un proceso lento, solitario, en mi caso solitario, en muchos de los trabajos casi trabajé de forma, haciendo todas las etapas yo, de forma individual. Okay. Quizás en los últimos... Una rareza en el mundo del cine, ¿no? Sí, que siempre es... sí, más como una... Quizás es más común con la idea de escritor, ¿no? Que claro, está escribiendo... ¿Estás como medio conectado con la tarea del escritor, ¿no? Retomando el principio de la entrevista al ensayo. Sí, hay algo de eso de esa soledad y esa cápsula en el tiempo que es interesante y que no fue, lo encontré haciendo, digamos, no fue pensado. Sí se repitió muchas, y después otra vez, cada trabajo tiene como su particularidad. Este último, el trabajo que estamos haciendo con Alejandro Fernández Mujanco dirigiendo en Dejar Romero, que es la última película, es la que estamos terminando, es un trabajo muy distinto. Primero que es co-dirigido y es, bueno, en un hospital en la ciudad, digamos, tiene otras características, otras complejidades. Hay muchísimos actores sociales dando vueltas en distintas etapas. Tiene, bueno, los derechos de imágenes, tiene otra complejidad el trabajo. El trabajo de colegio también fue distinto, fue un taller 3 meses en un colegio entre primario y secundario. Fue otro dispositivo, otra forma de... Entonces, bueno, son muy distintas las formas pero sí, a nivel conceptual hay algo de ir trabajando desde deshilachando y vinculando las imágenes en el tiempo a partir de encontrar sentidos, encontrar, bueno, una mirada, una poética, una vinculación, pero también esto, siempre sobre una sensación personal de esos materiales, que es lo que cuesta, me parece, y que hay que darle como el tiempo suficiente, ¿no? El tiempo y espacio suficiente. Y cada trabajo no se tarda menos de 4 o 5 años, digamos. Claro. Es súper importante, ¿no? El tiempo que demandan este tipo de cuestiones. Sí. Que tienen una demanda simbólica tan fuerte, política. Sí, y esa cosa de que efectivamente te atraviesan los trabajos. Uno es muchas cosas en el tiempo. Vas cambiando de la forma de trabajo. Ahí hay respuestas y preguntas que no son las mismas. Y no es estático, porque si es un estilo, no, bueno, nunca. Tiene modificaciones, tiene intervenciones, en el camino cambias muchas veces. Es más ligado desde la forma de ensayo, más a lo polisémico, pero desde las identidades también es lo polisémico. Somos muchas cosas y esas cosas además cambian. Entonces, bueno, es lo complejo, pero también lo interesante para entretejer y entramar y desentramar. Me parece que
que el campo del arte en eso es como impresionante. Infinito también, ¿no? La verdad que me impacta el último, el de Romero, me impacta porque la cantidad de sujetos que hay involucrados en ese proyecto, incluso más allá de que sean personas individuales, sino como sujetos de el rol que cumplen, desde los profesionales, las personas que están ahí, ustedes que están grabando, e incluso las personas quizás con las que ustedes no hablaron, pero que hacen a las personas que están ahí. Por ejemplo, las familias de los que están ahí, las personas que han conocido a las personas que están ahí, que nunca más les hablaron. Bueno, lo que vos decías que al principio yo hablaba en la introducción y vos conectaste con la salud mental, con el podcast que te lo recomiendo, que lo escuches, el de Piti. Pero es muy interesante porque vos empezás a entender cómo el tipo llegó a ese lugar y toda la gente que pasó en el medio y los vínculos. Y claro, cuando narrás, estás narrando por ahí una historia, pero tenés... Sí, y ahí también los contextos sociales, que son otros, y bueno, cada historia es particular, efectivamente, pero sí hay determinadas conductas y determinadas cuestiones que tienen que ver con las historias de estas instituciones como lugares de control, de mucha violencia explícita e implícita, y bueno, esos cuerpos y esas modalidades tienen sus historias y bueno, es interesante estar en este proceso histórico también, eso lo puede dar el cine, ¿no? Como estar atento a dónde estar y cómo en los procesos históricos. Y no es sencillo, primero porque no es sencillo hacer un proyecto en general, siempre es difícil, no solamente por los medios de financiamiento, ¿no? O distribución, sino bueno, cómo decidirlo. Claro, digamos. Es una misión. ¿Dónde está? Es una misión. Exactamente, el rol activo de un intelectual, o de un cineasta, o de un docente, o de un enfermero, o de un médico, o de un acompañante terapéutico. Bueno, que en este espacio en particular simbólicamente es muy potente todo lo que sucede ahí, y cómo reconstruir esas vidas, y bueno, eso, es un trabajo también de futuro. Es interesante. La verdad que me interesa mucho y además me interesa como fuente histórica. Viste que a veces la historia tradicional deja por fuera las fuentes pictóricas, las fuentes artísticas, y de pronto ese tipo de trabajos constituyen una fuente histórica porque el día de mañana, cuando vas a encarar ese psiquiátrico, ese manicomio en este caso, vas a esta fuente y entendés cómo entendió la sociedad que produjo ese documental, cómo resignificó. De pronto tenés el material de esa época, tenés la lectura poética de otra época, entonces me parece como que a nivel incluso disciplinar, histórico, fuera de la disciplina artística, tiene un valor estas producciones. Sí, es muy rico, esos cruces son muy ricos y es muy sensible la mezcla de esos campos, que bueno, en nuestro trabajo se va a ver en el documental, que supongo el año que viene ya lo vamos a poder exhibir y a terminar, cuando supongo que en este año, en el transcurso de este y el principio se termina. ¿Ahora están en proceso de montaje? Sí, o...? de montaje, pero como ya te decía antes, de montaje, pero hay cosas para grabar. Todavía falta. Hay cosas para grabar. El montaje está en tres etapas. Estamos en la primera. Y bueno, es eso, es estar viendo también lo que estás construyendo, pero también en vinculación con les otros. Entonces, dejamos algunas cosas que todavía se están desarrollando. Por ejemplo, las casas que se están terminando, ya terminaron algunas, van a terminar otras de los externados. Bueno, hay algo de eso que seguimos hay una ley grabando. para hacer un barrio, ¿no? Puede ser que haya salido hace poco que Alberto Están Fernández... haciendo otras, sí. Ojalá que sí. salga. Está bueno. Es parte de la ley de salud mental, tengo entendido. Generar barrios donde puedan vivir. Sí, exactamente. Entonces, bueno, la provincia ya lo está haciendo alrededor de efectivamente ya están viviendo los externados en varias de esas casas, van a hacer otras. La PBA siempre marcando tendencia. Esa gestión sí se puede ver. O sea que, claro, es muy claro, digamos, pero bueno, todo ese mundo es un poco ese entrecruce entre campos y saberes, pero también hay sujetos concretos y que la película intenta mostrar y develar también esas vidas desde el presente. Bueno, la verdad, esperando a esa película entonces, porque la verdad es que la quiero ir a ver, a la que podemos ir a ver ahora, entonces es Popurrí. Sí.
¿Querés que busquemos las fechas exactas? Así Dale. lo chiviamos. Tengo que salir de cena. No, por favor. Esto es lo bueno de Twitch. Uno puede pararse, salir, Sí. entrar. Es todo así. Ay, me dio fresquito. Saqué esto haciéndome la cool y ahora me dio fresquito. Bueno, gente, súper intensa la entrevista de hoy. Mucha data, muy nerd, como nos gusta a nosotros. Cada tanto nos ponemos nerds, cada tanto hacemos entrevistas hablando de Tinelli, nos divertimos. Hoy hacemos un poquito más nerds, pero a mí me encanta. Ustedes saben, yo apunto el vicio. Ahí estamos, Entonces, estamos con la ¿fechas? información. Perfecto. 10 y 24 de agosto en el Centro Cultural Regoleta, Perfecto. a las 19 los jueves. Listo. 10 y Sí. 24 de agosto, a las 19 horas. Los 2 días son jueves. Sí, Centro Cultural Recoleta. ¿Vos Exacto. estás viviendo en La Plata ahora? ¿Capital Federal? en ambos lugares. Rebota. Sí, reboto, Perfecto. exactamente. ¿Estás dando clase en la UNLP? Doy clases en taller de tesis en artes audiovisuales en La Plata y algunas otras materias también, pero ¿Es cine? ¿Es esa carrera o es artes otra? audiovisuales. Es esa. Sí. Perfecto. Siempre Sí. me queda la duda porque como que esta Sí. imagen y sonido, a veces digo, capaz Claro. es otra más. Y yo Van estoy cambiando pecando sus programas y las historias en relación a los programas y las épocas. Sí, sí, sí. Taller de tesis, ya está casi con los graduados. Sí, exactamente. Bueno, última Último etapa. tirón. Sí. ¿Y sos bravo? ¿Bochas mucho? ¿Decís esta parquería? Creo que no. Somos un equipo de 5 docentes y es muy interesante lo que sucede en ese último año. Y me parece que hay algo interesante con trabajar con gente que ya está graduando, que es casi un colega. ya. Sí, exactamente. Exactamente. Eso es como en la música un productor. Sos un productor de tesis. Hermoso. Me encanta. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. Esto queda grabado para que lo vean en nuestro canal de YouTube. Estuvimos con Hernán Courian, creador de Popurrí, que está ahora entonces en el Centro Cultural Recoleta. Y pronto estaremos con Dejar Romero, que esperamos verla, esa me interesa un montón. Muchas gracias por acompañarnos. Les mando un besito y nosotros nos vemos hoy el lunes, nos vemos el miércoles con Lupe acá y el viernes con mi amigo personal Pablo Ramusi. ¡Adiós!